Hola, bienvenidos a este video sobre la canción Mein Herz brennt de la banda Rammstein. Tuvo como título de trabajo Sandman y fue grabada en el año 2000 en Studio Miraval en Crans, Francia. Fue lanzada el 2 de abril de 2001. Una versión llamada Film Remix fue parte del soundtrack de la película Lilia Forever, la cual se ajusta muy bien, por cierto, al tema de la canción. La versión de piano fue lanzada en 2012, junto con los dos videos oficiales, uno para la primera versión y otro para la de piano. La supuesta versión Pagaji, cuyo nombre real es Adno y Touge, uno y lo mismo, es un remix, una mezcla de Mein Herz brennt y la canción Ya Tvaya ni Первая, Yo no soy tu primera, de la agrupación Tatu. El remix apareció en 2003 en el sitio web de su autor Muffin, llegó a sonar en emisoras de Rusia y finalmente varias copias no autorizadas fueron dispersadas por la web. Antes de proseguir con la letra es necesario algo de contexto sobre huérfanos, especialmente durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la puja nazi hacia las islas británicas se detuvo para enfocarse en el frente este, los isleños aprovecharon la oportunidad para lanzar bombardeos en retaliación, aunque aún no pudieran retomar los territorios. La primera zona afectada en este periodo fue el noroeste de Alemania, por ello las niñas, niños y sus madres residentes de esa zona tuvieron que ser relocalizados a lugares como Hungría y el este de Europa. Más adelante, cuando la Unión Soviética consiguió repeler la ofensiva nazi y comenzó su avance rápido hacia Alemania, el este de Europa ya no era un lugar para mantener a los niños y mujeres. Grupos de inmigrantes luchaban por escapar del frente de combate en Prusia, Polonia y República Checa, que cada vez iba más rápido hacia ellos. Mientras las tropas avanzaban, muchos adultos morían, y los niños quedaban abandonados y tenían que escoger entre dos rutas, una al norte, hacia el Báltico, o hacia Mecklenburg-Vorpommern, que pasaría luego a ser parte de la Unión Soviética. Los niños que hicieron el viaje al norte pasaron por los bosques de Lituania, donde no siempre encontraron ayuda de los locales y pasarían a ser conocidos como los Vokietukai, pequeños alemanes en lituano. Curiosamente, esto quizás tenga que ver con el video de Deutschland, cuando Germania da a luz cachorros, que quizás sean de lobo. Volviendo al tema, muchos de los niños pasaron por situaciones traumáticas cuando huyeron del frente de guerra del Este. Mientras avanzaban con frío y hambre, debían tener cuidado con bombardeos, enfrentamientos y demás. Tuvieron que vivir una realidad en la que la gente moría por doquier, ya que no solo era por los tiroteos, sino que además muchas familias se suicidaban juntas por terror, incluyendo sus niños. En el este de Europa, los soldados violaron muchas mujeres, tanto los nazis en su avance como los soviéticos cuando lanzaron su contraofensiva. Los menores, siendo testigos de esto, luego llegaron con traumas a convivir en un lugar difícil, la Alemania devastada por la guerra. Debido a la falta de infraestructura, los lugares a donde eran llevados los niños huérfanos eran los otrora palacios de descanso de la nobleza alemana en siglos anteriores. Luego resultó que, debido a la falta de recursos y el sobrecupo, las condiciones de vida dentro de los orfanatos se hicieron muy difíciles. La única ropa que tenían los niños era la que traían puesta y debían usarla hasta que se rompiera y se cayera. Dado que los niños mantenían malas condiciones de higiene y ropas sucias y muy maltratadas, los casos de enfermedades de la piel eran comunes, como la escabiosis, que es causada por ácaros y se propaga a través del contacto por la piel. En medio de esta situación de pesadilla, los niños debían mantenerse fuertes y realizar trabajo diario para sobrevivir, no dedicar su día a día a llorar o estar tristes. Era en la noche cuando por fin podían llorar un poco y dejarse sentir la tristeza.
La manera en la que vivían los niños los primeros años después de la guerra dependía del lado de Alemania en el que estuvieran. En la DDR existían hogares infantiles que se encargaban de la formación de los niños, generalmente huérfanos. El objetivo principal de los hogares infantiles era que los niños se convirtieran en adultos dispuestos de manera desinteresada al trabajo en beneficio colectivo. En los hogares infantiles, el programa de formación incluía trabajo productivo, disciplina, orden, limpieza e incluso instrucción militar. Las razones para el ingreso en un hogar infantil eran variadas: muerte de parientes o personas que tengan el derecho de crianza, problemas de disciplina, ausentismo del trabajo o de la escuela, actos de delincuencia menor como robo, daño a la propiedad o causar heridas a otros, e incluso incumplimiento de permisos. Además, si los padres eran críticos del sistema o no daban una educación que se considerara correcta, sus hijos podían ser enviados a hogares infantiles. Cabe aclarar que los padres podían enviar a sus hijos de manera voluntaria. Existían dos tipos de hogares, los normales y los especiales. Hogares infantiles normales. Aquí eran admitidos los niños de los que no se esperaba que surgiera dificultades en crianza, es decir, huérfanos e hijos de padres que debido a obligaciones laborales, enfermedad u otros factores no podían criar a sus hijos. Dado que en la DDR el trabajo y la educación eran ambas un derecho y obligación, los niños y jóvenes eran llevados a institutos para el desarrollo de habilidades de trabajo en donde se les daba a escoger posteriormente el trabajo que querían a futuro. Las opciones eran muy pocas y no se permitía seleccionar un trabajo de manera individual, sino grupal. La escuela tenía una duración de 10 años. Hogares especiales. Aquí eran admitidos los jóvenes con dificultades de crianza y que requerían una reeducación, es decir, todos aquellos niños que tuvieran problemas de disciplina o que hubieran cometido crímenes y quienes por comportamiento y rendimiento no tuvieran un perfil acorde a la sociedad. La influencia de miembros de la familia también era importante, por lo que los antecedentes de parientes eran tenidos en cuenta al momento de asignar a un niño a un hogar infantil especial. Para garantizar la reeducación, se exigía disciplina militar, esfuerzo colectivo y, en casos extremos, violencia correctiva. Los niños internos en hogares especiales no eran llevados a escoger el trabajo que querían a futuro y debían permanecer en el hogar infantil realizando labores diarias. Mientras tanto, la educación de escuela duraba 8 años para estos niños y una vez finalizaban entre los 14 y 18 debían ir a un Jugendwerkhof durante 3 años, de donde solo podían egresar si completaban la educación en mano de obra semicalificada. Los Jugendwerkhof tenían reglas militares estrictas y estaban localizados en las afueras de ciudades, en edificios remodelados como cárceles, pensiones de caza o palacios de verano, lo cual permitía el aislamiento efectivo de cualquier influencia externa. Existían numerosos castigos que podían ser físicos, entre cachetadas o hasta porrazos, o aislamiento hasta por 12 días. Un caso particular de Jugendwerkhof es Torgau, conocido como el infierno verde entre los que pasaron tiempo dentro, porque las paredes interiores estaban pintadas de verde. Torgau fue construido en una prisión remodelada y sus habitaciones e interior mantenían la apariencia de una penitenciaría. A este lugar eran enviados los jóvenes que no aprobaron la reeducación en los Jugendwerkhof regulares. En su interior se realizaba trabajos forzados. Al llegar, se les cortaba el cabello a los jóvenes, se incautaban las pertenencias personales y debían ponerse el uniforme proporcionado, y eran inicialmente enviados a aislamiento durante 12 días. Mientras tanto,
En Alemania del Oeste las cosas no eran precisamente mejores, ya que inmediatamente después de la guerra los niños se veían forzados a conseguir carbón para sobrevivir al frío del invierno, que en años posteriores a la guerra resultó tener una temperatura baja histórica. En ocasiones, debían robar de los vagones de tren que paraban cerca. Este acto era llamado Freinsen, por el obispo de apellido Freins, que pedía perdonar a la población que tenía que recurrir a robar porque con trabajar no les era suficiente. A pesar de esto, muchos murieron de frío en los primeros años después de la guerra. La escasez de alimento era un gran problema y los niños pasaban el tiempo libre buscando en los sembradíos a ver si los granjeros habían dejado algo olvidado. Hambrientos y desesperados, se vieron también envueltos en estafas y robos menores. En años posteriores, las situaciones no mejoraron mucho para los orfanatos. Existen hoy en día numerosos reportes de violaciones y abusos cometidos durante años. Los niños eran obligados a comer todo lo que les servían, sin importar el sabor o aspecto, y en caso de vomitar, eran forzados a comer lo que botaron. Se les encerraba en sótanos como forma de castigo y se les negaba ir al baño durante la noche. A aquellos que mojaran la cama se les bañaba con baldazos de agua fría, o se les dejaba durmiendo en el piso frío del pasillo toda la noche, y en caso de repetirse eran dejados a dormir con los cerdos en la pocilga. La mayoría de los orfanatos y centros de rehabilitación eran manejados por iglesias y órdenes religiosas, como en St. Vincent Stift, en Hessen, quienes siempre negaron que hubiera tal ocurrencia, y solo han empezado a admitir en los últimos años, tras acciones legales. Incluso hay reportes de monjas que usaban cinturones con los, entre comillas, 3 nudos de la Trinidad, y azotaban con fuerza y sin compasión hasta que sangraban. Casos de pastores violando a las jóvenes también se dieron. Las humillaciones y el abuso verbal eran frecuentes. Por ejemplo, los hijos ilegítimos que llegaban allí se les decía que eran hijos del demonio o incluso que solo eran un número más en ese lugar. Cerca de 800.000 niñas y niños resultaron afectados. Otros reportes indican incluso que se usó a los niños para realizar pruebas de medicamentos antipsicóticos. Pueden encontrar más información en la página de la Asociación de Antiguos Niños de Orfanato. La letra. La introducción contiene la frase con la que iniciaba el programa Sandmännchen de Alemania Occidental, no del Unser Sandmännchen de la parte oriental, dado que ambos programas empezaron emisión justo después de la Segunda Guerra. Es muy posible que la canción haga referencia a los que fueron niños en esa época. Cabe agregar que ambos programas de televisión se basaron en los cuentos del hombre de arena, Sandman, un personaje de fábula que llega en las noches y hace que los niños se duerman echándoles su arena especial en los ojos. Quizá esto facilitará a los padres explicar de dónde vienen las legañas. La canción dice luego que lo que les trae a los pequeños, en vez de un cuento, es su corazón, que ha arrancado de su pecho. Dice ser la voz de la almohada, la cual puede ser referente a los pensamientos propios, que se hacen notorios en el completo silencio previo a dormir. Arrancarse el corazón del pecho quiere decir deshacerse de los sentimientos, porque quien los tiene solo sufre con ellos. Quedarse sin corazón hace también más fácil causar mal a otros. Su corazón arrancado le permite extorsionar a los párpados, es decir, obligarles a dejar salir lágrimas. El yo de la canción es activo toda la noche, porque es en ese momento cuando realiza su trabajo, y es la voz de la mente que habla poco en el día, pero que canta toda la noche, ya sea en los sueños y pesadillas
o al estar despiertos recordando. El destello en el firmamento puede ser la luz en el techo o la luna en el cielo, o en mi opinión, tendría que ver con mantenerlos en vigilia, ya que al irse a dormir, a los niños se les suele apagar la luz para que duerman. Luego continúa con mi corazón arde, lo cual implica una emoción fuerte, ya sea de felicidad o de sufrimiento, aunque en este caso es más bien lo segundo. En la primera estrofa describe cómo, durante la noche, demonios, fantasmas y hadas negras vienen arrastrándose desde el sótano, no por la puerta, sino por las aberturas de ventilación y luz, significando que no han sido invitados por el niño, sino que vienen por sí solos y miran bajo las cobijas. En este caso se trataría de emociones, recuerdos y traumas de la niñez que durante la noche salen a flote desde los recovecos de la mente y causan ataques de pánico, llanto y estrés. Los ataques de pánico y desórdenes del sueño son frecuentes entre niños que han pasado por situaciones traumáticas y estos episodios pueden mantenerse hasta la adultez. La segunda estrofa describe cómo esos recuerdos y traumas causan lágrimas o las roban. Nótese que son lágrimas calientes, indicando que son producidas por una profunda tristeza, rabia, frustración, entre otros. Ocurre en la noche durante el silencio, por eso ellos esperan a que la luna salga. El yo de la canción se alimenta de esas lágrimas calientes. Desde la versión de trabajo de Mein Herz brennt, vemos que se trata de una entidad diferente al Sandman. En la introducción o primera estrofa, dependiendo de cómo se interprete, dice que trae cabellos que le arrancó a mordiscos al Sandman y, dado que el Sandman simboliza el sueño, el descanso, entonces este yo viene a acabar con la calma y la paz. La segunda estrofa describe que se puso en la cabeza calva, los cabellos y la barba robados al hombre de arena, y que eso fue porque los niños se portaron mal, es decir, el yo de la canción roba el lugar del Sandman. El coro dice mi corazón, un corazón para los niños, en vez de mi corazón arde. Esta letra no menciona demonios, sino enanos quienes junto a hadas negras y fantasmas le ayudan a tejer con fríos cables una pesadilla para la conciencia. Se puede inferir que el yo de la canción es malo, aunque quizás sin pretenderlo. Es la parte de los niños que durante el día perdió su corazón para poder sobrevivir y llega en las noches a traer malos recuerdos y a robar lágrimas. Interludio alemán. La letra de la canción contiene múltiples elementos en caso dativo, por ello sería una buena idea revisar ese caso. El dativo se da principalmente por objeto indirecto, porque el verbo lo requiere, por la presencia de preposiciones o para indicar una ubicación. El objeto indirecto hace referencia a la persona u objeto en la que recae una acción de manera indirecta. Por ejemplo, en la oración Ich hab euch etwas mitgebracht, yo les he traído algo, vemos que quien ejecuta la acción es yo, recae directamente en algo y en ustedes indirectamente. Es por esta razón que escribimos la forma de ia para dativo, que es euch. Un pequeño grupo de verbos requiere que el objeto en el que recae la acción esté en caso dativo. Por ejemplo, Jetzt kommt er rückwärts mir entgegen. Vemos que la acción la realiza él, pero el verbo entgegenkommen exige que yo, que es hacia donde se dirige, esté en dativo. Ciertas preposiciones exigen que aquello a lo que hacen referencia sea mencionado en dativo, independientemente del verbo que haya o de si es objeto directo o indirecto. Ejemplo, mit diesem Herz, no dies Herz o dieses Herz. Aus dem Kissen,
no das Kissen. Sie kommen zu euch, no zu ihr. Al indicar la posición de algo que se considera fijo en el espacio o en el tiempo, se debe usar el dativo. Ejemplo: Ein heller Schein am Firmament, no das Firmament. In der Nacht, no die Nacht. Otros usos incluyen la expresión de una opinión o apreciación. Ich blute stark und mir ist schlecht. Mir ist kalt, so kalt. También está la relación de posesión. Die Sonne scheint mir aus den Händen. Y luego existen algunos usos adicionales, pero se les considera anticuados y casi no aparecen en la literatura. El lugar en el que se grabaron los videos fue Belitz-Heilstätte, que sirvió como clínica y que fue abandonado tras el final de la Unión Soviética. Belitz, o mejor dicho, sus inmediaciones, han sido lugar de múltiples homicidios y ocurrencias en las que han acabado lesionadas personas. Para el video, al principio se contrató como director a Eugenio Recuenco, pero los miembros de la banda no estuvieron satisfechos con el resultado, por lo que llamaron a un viejo conocido, Zoran Bihać, y grabaron nuevas escenas que fueron unidas a las anteriormente grabadas y formaron el video que ahora conocemos. En el video vemos referencias a la vida en orfanato, como los niños en dormitorios y la encargada del orfanato apagando la luz para que se duerman. El estilo de la edificación es el mismo al de las usadas para acoger a niños huérfanos en la Alemania del Este. La figura que aparece al pie de la cama en la que duerme Richard es una mare, un ser del folclore nórdico responsable de las pesadillas. Las mare eran la explicación de los pueblos del norte de Europa para la parálisis de sueño, pesadillas y demás trastornos a la hora de dormir. Según las historias, ellas pueden sentarse junto a la cama, pero lo más usual es que se sienten sobre el pecho de la víctima para no dejarle respirar ni moverse. Till aparece representando los traumas de los niños y pelea contra la encargada del orfanato, a quien mata, y es entonces cuando los niños, ya vueltos adultos, pueden salir de su prisión. Esto quizás haciendo referencia a lidiar con los recuerdos de ese lugar para poder ser libres. Finalmente el edificio arde en llamas y cae, de nuevo simbolizando la destrucción de los malos recuerdos. Cabe añadir que en la versión de piano de Mein Herz brennt, Till Lindemann canta usando una técnica llamada Sprechgesang, la cual puede entenderse como un punto medio entre el habla y el canto, es decir, se articula la boca como cuando se habla, pero se entona la voz como si se cantara. El primer compositor del que se tiene noticia que incorporara esta técnica para representaciones artísticas fue Engelbert Humperdinck, en la primera versión de la obra Königskinder, Los hijos del rey. Claro, que luego se modificó cambiando esta técnica de canto por el canto convencional. Por otro lado, la obra Pierrot Lunaire de Arnold Schönberg es de las más conocidas con el estilo de canto Sprechgesang. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te ha gustado, te invito a ayudar al canal dando like, comentando, compartiendo o suscribiéndote. Bye.